Bueno, en el Caribe hay una situación ahora que ha llamado poderosamente la atención y es el conflicto entre Venezuela y Guyana. El problema de a quién pertenece el Esequibo. Me gustaría que tú me enfocaras las razones de dónde viene el origen de esta situación que hoy día está viviendo el gobierno, ¿no?, de Maduro en representación de Venezuela versus el gobierno de Guyana. Y quiero también que me establezca la diferencia. Hay quienes dicen Guayana y Guyana. ¿Es lo mismo o no? Sí, es lo mismo. Y voy a empezar a responderte con la última pregunta. Sí. La Guayana es el territorio utilizado por los británicos desde la primera etapa, 1814, hasta la independencia ya por la Guyana. O sea, empieza a llamarse la Guyana en el 1966. Desde el 1814 hasta el 1966 era la Guayana británica. Esa es la diferencia, es un término de territorio en espacio y tiempo. Ahora, para nosotros entender el conflicto de la Guyana, del Esequibo, Leandro, tenemos que dividir este lamentable y triste hecho que nos visita muy cerca aquí en el Caribe en tres etapas. La primera etapa es la época colonial, 1492-1840. Los británicos le compran a los Países Bajos, a los neerlandeses, el territorio en el año 1814. Pero fue una compra obligada. Es como cuando tú tienes un vecino muy poderoso y tú tienes un solar que él lo quiere y él te hace que tú se lo vendas, porque busca toda la forma de acercarte. Así fue la compra de los británicos a los neerlandeses. Ya para 1811 Venezuela se independiza y en el 1840 los británicos se dan cuenta en ese periodo de que el territorio de la Guayana británica tiene oro, tiene petróleo, tiene diamantes y tiene otros metales en abundancia que para la época... Hasta uranio. Pero para la época no era importante. Para la época lo importante era el oro y los diamantes. Los venezolanos levantan una queja en el 1841 y el mismo año donde los dominicanos tenemos el grito de independencia, en el 1844, se hace la primera protesta internacional. Para la época había una doctrina a finales del siglo XIX, que era la doctrina Monroe, que significa América para los americanos. Era en respuesta para la invasión de cualquier país europeo dentro del territorio. Y esa teoría la encabezaba Estados Unidos. Venezuela le solicita a Estados Unidos que se pongan de su lado porque era una potencia mundial, los británicos, era la primera potencia del mundo. Y los británicos y los norteamericanos engañaron diciéndole que iban a hacer un arbitraje justo. Sin embargo, estaban haciendo un plan para engañar a Venezuela. ¿Qué hicieron? Se forma en el 1897 lo que se llama el Tratado de Washington, donde los Estados Unidos forman un arbitraje y van a colocar dos británicos, y donde iban dos venezolanos, Estados Unidos le dijo, no, ustedes no van a entrar, nosotros vamos a buscar dos norteamericanos para que nos representen a ustedes. Y nosotros cuatro vamos a buscar un juez imparcial y será un ruso. Y así se forma lo que es el tribunal que va a conocer lo que llama la línea Schomburg. Esa es la línea fronteriza. La línea Schomburg fue lo que en el 1840 Robert Schomburg, un explorador británico, sí, pasado del río Esequibo, que tiene una longitud de 1000 kilómetros, que de hecho, déjame decirte, el río Esequibo tiene capacidad hídrica para darle energía eléctrica a través de presas a todo el territorio de la Guyana y Venezuela juntos. Tiene un territorio excelente para presas por cascadas de alto nivel. Bueno, pero esa línea Schomburg fue una intromisión de los británicos a lo que realmente delimitaba la frontera, que era el río Esequibo. Entonces, el río es... El río es la frontera. Es la frontera, es la frontera. Cuando el británico va al territorio, es como que la frontera sea el río de Boba y usted va hasta Puerto Plata tomando terreno. Era el río y el río no se ha movido de ahí nunca. Entonces, para el 1899 se hace manifiesto el laudo de París. El que dirige el tribunal, nada más y nada menos que un ruso,
Se descubre con el tiempo, en la tercera etapa del conflicto, que era un profesor que daba clase en las universidades de los británicos. ¿Qué quiere decir eso? Que era un fraude montado. De ahí se hace el Acuerdo de Ginebra, y a partir del Acuerdo de Ginebra hasta la fecha, es el acuerdo internacional que da regimiento. Ahora, ¿cuál es el peligro, Leandro? Ese territorio le pertenece a Venezuela, legalmente a Venezuela. Pero en geopolítica, cuando un Estado hace norma y costumbre el uso de un territorio, eso también forma parte de un tratado internacional. Por eso nosotros perdimos de Haití 6.200 kilómetros cuadrados, donde está el territorio de San Miguel de la Atalaya, de San Rafael de la Angostura, Iches y Juana Méndez, porque los haitianos nos ocuparon y se hizo costumbre. Lo mismo sucede. Ahora, ¿cuál es la situación? Entre la frontera de Guyana y de Venezuela no hay conexión, no hay carretera. Lo que comunica la Guayana con Venezuela es Brasil. Brasil. Sí, porque nunca a Venezuela le interesó tener conexión con la Guyana. Entonces, ahora le interesa a Venezuela por la cantidad de yacimiento Le interesa el petróleo, le interesa los nuevos minerales que se han descubierto en los últimos años. Eso es lo que ha motivado a Maduro a ir detrás de esa franja. Yo creo que no, aunque parezca que sí. Resulta que en el derecho internacional, el mar tiene una delimitación de un mar territorial de 12 millas, zona contigua 12 millas más, y la plataforma o zona económica exclusiva 200 millas. En la plataforma económica exclusiva hay un yacimiento importante de petróleo dentro del territorio de la Guyana Esequiba. Y los norteamericanos, a través de una de sus empresas, se han adjudicado la exploración. Finalmente, con relación a este tema, ¿qué se puede desprender de este conflicto? Un tratado internacional de paz, porque lamentablemente a nosotros no nos conviene que la región del Caribe entre en guerra. Es la única región del mundo que no tiene conflicto.